29 Exiliado de la luz ante su llegada, los fantasmas, que vagan aquí y allí, desfilan a su hogar en los cementerios, todos espíritus condenados, enterrados en cruces de caminos y crecidas, ya en sus lechos de gusanos se encuentran, por miedo a que el día alumbre su vergüenza, se exilian gustosos de la luz y deben por siempre tratar con la negra oscuridad de la noche. William Shakespeare, sueño de una noche de verano. Una lluvia fina y punzante comenzó a caer mientras Cordelia esperaba en el exterior de la verja del cementerio. La notaba como frías agujas contra la piel. Había oído hablar del cementerio de Crossbones, pero nunca había estado ahí de noche. Había sido Lucy la que había decidido que ahí era donde pondrían en práctica su plan. Cordelia no había visto ninguna razón para negarse. Lucy conocía Londres mucho mejor que ella. Según Lucy, Will Hirondale había frecuentado ese lugar cuando era joven. Era un cementerio donde se enterraba a los que morían sin culto, sin familia y sin extremaunción. Los muertos de ahí eran inquietos, ansiosos por relacionarse. Will tenía el don de los Hirondale de ver fantasmas, y los de Crossbones solían compartir información con él, sobre demonios, sobre lugares secretos en Londres, sobre la historia que solo ellos recordaban. En el tiempo pasado desde que Will había sido un muchacho, la civilización se había ido acercando a Crossbones. La ciudad crecía a su alrededor. 2 escuelas de caridad, de feo ladrillo rojo, habían sido construidas y se alzaban en el cuadrado de tierra detrás de la verja del cementerio. Cordelia no estaba segura de qué hora era, pero no había nadie en las calles. Los mundanos parecían menos activos por la noche, y no podía página 493. Evitar preguntarse si también serían más sensibles a lugares como Crossbones en su estado encantado. Los vigilantes, claro, serían otra historia, y se mantenía alerta para detectarlos, con las manos sobre la empuñadura de Cortana. Esperaba no tener que desenvainarla antes de que fuera el momento, aunque sentía la alegría de volver a tenerla, la sensación de pertinencia que le producía su presencia. Miró hacia atrás a Crossbones. Podía ver a Lucy solo como una sombra, moviéndose por el cementerio. Parecía estar sacudiéndose las manos. Un momento después se acercó a la oxidada verja. Su rostro solo era una mancha pálida contra la oscuridad. Llevaba puesto el traje de combate, el cabello recogido en una trenza, y una pequeña mochila al hombro. Daisy. Lucy encendió una luz mágica, manteniendo un resplandor suave, y comenzó a toquetear el mecanismo por su lado de la puerta. ¿Algún vigilante? Nos han seguido. Cordelia negó con la cabeza mientras Lucy abría la verja con un chirrido de bisagras. ¿Está todo listo?, preguntó Cordelia en un susurro, mientras Lucy cerraba la verja con cuidado tras ella. Tan listo como puede estar, contestó Lucy en un tono normal, que sonó inquietantemente alto en el silencio. Sígueme. Así lo hizo Cordelia, con la luz mágica de Lucy danzando ante ella como un fuego fatuo guiando hacia un oscuro destino a un incauto viajero. Aún así, Cordelia agradecía la luz. Podía ver dónde ponía los pies en el terreno rocoso e irregular, con malas hierbas surgiendo entre la gravilla del suelo. Había esperado que, al menos, habría algo que marcara las tumbas, pero ni eso. El tiempo y el progreso habían borrado cualquier señal de los muertos sin consagrar que yacían bajo sus pies. En realidad parecía un solar abandonado, con pilas de leña podrida olvidada por los rincones, junto con viejos lápices, libretas y otras basuras de las escuelas de caridad. Siniestro, ¿verdad?, comentó Lucy, mientras guiaba a Cordelia entre 2 pilas de roca de forma cónica. Tal vez fueran pequeños túmulos. Aquí enterraban a las mujeres descarriadas, y a los pobres cuyos parientes no podían pagar un funeral. Gente que Londres pensaba que debían ser olvidados, suspiró. Por lo general, en un cementerio hay algunas almas que no descansan. Pero aquí, no hay ninguna alma que descanse. Todos carecían de cuidados y de cariño. Sé que mi padre solía venir aquí, incluso página 494. Tenía como amiga a una fantasma llamada Old Moll, pero no sé cómo lo podía aguantar. Es tan insoportablemente triste. ¿Has tenido que, ya sabes, que dominarlos?, preguntó Cordelia. No. Lucy sonó como si eso la sorprendiera un poco. Querían ayudar. Muy bien, aquí estamos. Se detuvo en un punto cercano a la pared trasera del cementerio. Para Cordelia, ese punto no tenía nada de especial. Pero Lucy parecía muy segura de sí misma. Supongo que no hay ninguna razón para esperar, dijo mientras alzaba la luz mágica. Adelante, Daisy. ¿Aquí?, preguntó Cordelia. Ahora, sí.
Te hallas exactamente en el punto adecuado. Cordelia respiró hondo y desenvainó a Cortana. Una onda de poder le subió por el brazo, seguida de una intensa alegría. Era evidente que Cortana aún la quería a ella, aún la elegía a ella. Cuánto había echado de menos esa sensación, la unión de la espada y su portador. Despedía un leve resplandor dorado, un faro en la oscuridad demoníaca. Alzó la otra mano y se pasó la hoja por la palma. Estaba tan afilada que apenas notó que se le cortaba la piel. Grandes gotas de sangre salpicaron la tierra. El suelo tembló. Lucy abrió los ojos, sorprendida, cuando apareció un resplandor ennegrecido, como un agujero en la propia noche, y la madre de los demonios surgió de él. Llevaba un vestido de seda plateada, e iba calzada con unos finos zapatos del mismo material. Se había recogido el cabello alrededor de la cabeza en trenzas del color de los hematíes. Las escamas negras y relucientes de las serpientes en sus ojos destellaban cuando éstas salían de aquí para allí, visualizando la situación ante ella. De verdad, dijo, y parecía molesta. Tenía la esperanza de que después de que mataras a esa mujer Blackthorn, le cogerías el gusto a la sangre. No espera que fuera tu propia sangre. Miró alrededor, al cementerio, al cielo cargado de gruesas nubes gris y negras. Belial se ha superado a sí mismo, ¿no es cierto? Continuó, con una cierta admiración reticente. Supongo que quieres que yo haga algo al respecto, y es por eso por lo que me molestas. No, no del todo, respondió Cordelia. Notaba que el corazón le latía con fuerza. Se mordisqueó el interior de la mejilla. No le mostraría su miedo a Lilith. Creo que te resultará interesante lo que tengo que decir. En ese momento, Lilith miraba a Lucy, con las serpientes de sus ojos lamiendo el aire con perezosas lenguas. Página 495. Y veo que te has traído a una amiga. Ha sido acertado. Lucy la miró directamente. No te tengo miedo, pues deberías, respondió Lilith. Volvió a mirar a Cordelia. ¿Y tú? Has esperado demasiado tiempo, paladina. Belial está muy cerca de completar su plan. Entonces, ya no me serviréis para nada, y no me gustará. Además, ahora no te voy a enviar fuera de Londres. Aquí es donde va a venir Belial, cuando esté listo. No te he llamado porque quiera dejar Londres, comenzó Cordelia. Me has llamado porque Belial te ha quitado a tus amantes, soltó Lilith, despectiva. James es mi esposo, y Matthew es mi amigo. Quiero que sean rescatados, y estoy dispuesta a ser tu paladina. Estoy dispuesta a luchar en tu nombre, si los traes de vuelta desde Edom. La sonrisa de Lilith parpadeó. No podría ir a Edom aunque quisiera. Están más allá de mi alcance. Como he dicho, has esperado demasiado. Quizá no puedas poner pie en Edom, repuso Cordelia. Pero podrías enviarme allí. ¿Estás tratando de negociar? Lilith parecía divertida. Oh, paladina. El caballero no negocia con su señor. El caballero es la encarnación de la voluntad del Señor. Nada más ni nada menos. Falso. Cordelia alzó a Cortana. Parecía arder, una antorcha contra la noche. Yo soy más, y tú no eres tan poderosa como crees. Estás atada, madre de los demonios, atada y atrapada. Lilith rió con fuerza. ¿De verdad crees que soy tan estúpida como para dejar que me aten? Mira a nuestro alrededor, niña. No hay ningún pentagrama. No veo ningún círculo de sal. Solo un suelo desnudo de tierra y roca. ¿Qué poder podría atarme? Cordelia miró a Lucy, quien respiró hondo. Alzaos, llamó Lucy. No os lo ordeno, solo os lo pido. Alzaos. Se levantaron rápidamente desde el suelo, rayos de luz plateada que se transformaron en figuras humanas translúcidas. Docenas y docenas, hasta que Cordelia sintió como si se hallaran en medio de un bosque de árboles iluminados. Página 496. Eran los fantasmas de mujeres jóvenes y mal vestidas, con ojos tristes y vacíos, aunque si eso era debido a su vida o a su muerte, era algo que Cordelia no podría haber dicho. Había unos pocos hombres transparentes repartidos entre el montón, la mayoría también jóvenes. Se quedaron quietos con las manos espectrales unidas, formando largas líneas que se intersecaban y se bisecaban para crear la forma de un pentagrama. En el centro del pentagrama se hallaban Cordelia y Lilith. Esos fantasmas me son leales, dijo Lucy. Se había colocado a unos pasos fuera del pentagrama. Cordelia podía ver las figuras iluminadas de los fantasmas de Crossbones, que se reflejaban en los ojos de Lucy. Permanecerán formando este pentagrama mientras yo se lo pida. Incluso si me voy, estarás atrapada aquí.
Con un siseo, Lilith saltó y golpeó al fantasma más cercano, pero la mano le pasó a través del espíritu con solo un crujido de energía. El rostro se le contorsionó y la boca se le convirtió en unas fauces, y el cabello le pasó a ser una recta caída de escamas. Había perdido los zapatos de plata, y por debajo del borde de la falda salía un grueso bucle, una cola de serpiente. Si no me sueltas, siseó Lilith. Le arrancaré los miembros a Cordelia Carstairs uno a uno y le aplastaré los huesos mientras grita. No creas que no puedo hacerlo. Lucy palideció, pero mantuvo el tipo. Cordelia le había advertido que eso era lo que Lilith diría, lo que no le había dicho era que había muchas posibilidades de que Lilith cumpliera su amenaza. Lucy estaba segura fuera del pentagrama, y eso era todo lo que a Cordelia le importaba. El plan tenía que funcionar. Por James, por Matthew, tenía que hacerlo. No creo que vayas a matarme, repuso Cordelia, con calma. Creo que eres más lista que todo eso. Soy tu paladina y la portadora de la espada Cortana. Soy la única que le puede producir a Belial su tercera herida y acabar con él. Soy la única que puede devolverte tu reino. Sigues negociando. Los dientes de Lilith se hundieron en su propio labio inferior, la sangre le goteó por la barbilla. Dices que quieres matar a Belial, lo que quiero es salvar a James y a Matthew, repuso Cordelia. Estoy preparada para matar a Belial. Tengo el deseo y el arma. Envíanos a Edom, a Lucy y a mí. Antes de que él se haga con Londres. Antes que posea a James. Antes de que sea imparable. Eso es todo lo que quieres. ¿Una oportunidad de salvar a tus amigos? Preguntó Lilith, con una voz cargada de desprecio. Página 497. No, quiero un acuerdo de que cuando Belial muera gracias a mi espada, me liberarás de tu servicio. Dejaré de ser tu paladina. Y quiero tu palabra de que no me harás daño ni mí ni a mis seres queridos. Las serpientes habían desaparecido, y los ojos de Lilith eran planos y negros, como había sido en el mural. Pides mucho, dijo. Y tú recibirás mucho a cambio, repuso Cordelia. Recibirás todo un mundo. Lilith pareció vacilar. Tus amigos siguen vivos en Edom, informó. Los retienen en Idumea, la gran capital de Edom, donde se halla mi palacio. Idumea, la ciudad que en un tiempo fue Alacante, en otro mundo, donde los cazadores de sombras habían perdido la batalla contra los demonios 1000 años atrás. Donde Lilith gobernaba, hasta que llegó Belial. No te puedo llevar hasta allí, continuó Lilith. Belial ha reforzado muchas partes de Edom en mi contra. Pero te puedo llevar cerca. Después de eso, desnudó sus fauces. Una vez en Edom no podrás tener ni mi protección ni la de tu ángel. No puedo hacer nada allí mientras Belial gobierne. Y tus marcas de Nefilín se borrarán tan rápido como las dibujes. Podrás tener a Cortana, pero Edom no es un lugar agradable para los humanos. Ninguna planta crece, y cualquier agua que puedas encontrar será venenosa para ti. No puedes moverte de noche, tendrás que buscar refugio cuando se alcen las lunas, o morir en la oscuridad. Parece encantador, murmuró Lucy. Ya veo por qué estás tan ansiosa de volver ahí. Una vez estemos en Edom, una vez tengamos a James y Matthew, ¿cómo regresamos a Londres? Preguntó Cordelia. Hay una guard en Idumea, el reflejo oscuro de vuestro guard de aquí. Era mío, pero Belial lo convirtió en su fortaleza durante su usurpación de mi reino. Dentro del guard hay un portal que creé yo misma. Por él podréis pasar a este mundo. Era una locura confiar en Lilith y Cordelia lo sabía. Y, sin embargo, Lilith querría que tuvieran éxito y regresaran, porque Lilith deseaba la muerte de Belial más que nada en cualquier mundo. Entonces, tenemos un acuerdo, dijo Cordelia. Pero primero debes jurarlo. Jura que nos enviarás a Edom a salvo. Jura que si Belial muere por mi espada, me liberarás de mi juramento de paladín. Júralo por el nombre de Lucifer. Página 498. Incluso cuando las he visto marchar, he supuesto que solo estaban cazando vigilantes, o buscando a más subterráneos. Es raro, repuso él. Cuando era un fantasma, podía notar a Lucy, ya sabes, podía simplemente, buscar entre las sombras y encontrarla. Aparecer donde ella estuviera, pero ya no. Ahora estás vivo, repuso Grace a media voz. Debes vivir con las limitaciones humanas. Y dentro de esas, no hay nada que pudieras haber hecho. Ojalá Lucy me lo hubiera dicho, replicó Jessie, mirándose las manos. Podría haber intentado convencerla de que no lo hiciera. He llegado a conocer a Lucy bastante bien, ya sabes, estos últimos meses, explicó Grace, no sin amabilidad.
Probablemente ha sido lo más parecido a una amiga que nunca he tenido. Y sé, y tú sin duda también lo sabes, que es muy decidida. Esto es lo que quería, y no permitirá que nada se interponga en su camino. Ni siquiera tú, incluso si no hubiera podido detenerla, insistió Jessie, podría haber ido con ella. No, dijo Grace, rotunda. Quiero decir, Jessie, si han ido a Edom, es solo porque Cordelia está protegida por su lazo con Lilith, y Lucy por sus lazos con Belial. Es un reino de demonios, y tú hubieras corrido un terrible peligro. Es por eso por lo que Lucy no te lo ha contado, ni a nadie. No sé si Cordelia se lo ha dicho a Alastair. Sabían que nadie más podía ir, no me hubiera importado, insistió Jessie, apretando y aflojando los puños. Me refiero al riesgo. Bueno, a mí sí me hubiera importado. Me importa que te arriesgues. Sé que estás enfadado conmigo, Jessie. Sé que quizá nunca sientas lo mismo que sentías antes por mí. Pero sigues siendo mi hermano. Eres parte de mi carácter, y si hay algo de bondad en mí, junto con la maldad, entonces está ahí gracias a ti. Jessie se suavizó, tendió la mano y cogió la de Grace en la suya, y por un momento, permanecieron sentados en silencio. Si te sirve de consuelo, dijo Grace, al cabo de un rato, creo que Lucy también se ha ido sin ti porque sabía que nosotros te necesitamos. Ahora solo quedamos 6 aquí. 6 cazadores de sombras para plantarnos entre Londres y la oscuridad eterna. Sí que es una pequeña consolación, repuso Jessie. Y, hay bondad en ti, Grace, añadió, al cabo de un momento. Lo primero que hiciste cuando escapaste de la ciudad silenciosa, fue correr hasta aquí para página 501. Prevenirnos contra Tatiana. Podrías haber huido simplemente, hubiera sido más fácil, y quizá hasta más seguro. Sin embargo, te arriesgaste, no quería que ella ganara, explicó Grace. Mamá, ya había cogido demasiado de mí. Quería verla derrotada. Espero que fuera bondad, me preocupa que solo fuera obstinación. Ambos somos obstinados, tú y yo. ¿Y es algo bueno?, preguntó Jessie. Quizá ser obstinados hará que nos maten a todos, o quizá marque la diferencia entre ganar y perder, replicó Grace. Quizá sea exactamente lo que necesitamos ahora. No rendirnos nunca, luchar hasta el final. Para cuando el sol se puso, Matthew estaba temblando incontroladamente. No parecía importar que estuviera envuelto en su abrigo y en el de James, los dientes le castañeaban con tanta fuerza que se había abierto el labio inferior. Entre jadeos, dijo que el sabor de la sangre le provocaba náuseas, y se arrastró a cierta distancia y vomitó, devolviendo manzanas y agua. James temió que también fuera con ello lo último del sedante de Christopher. ¿Cuánto peor podía haber llegado a ser eso?, se preguntó tristemente, si Matthew no hubiera comenzado a rebajar su consumo de alcohol. Había empezado a sufrir ya antes de estar en Edom. A James solo le cabía esperar que lo que ya había pagado en dolor redujera el coste ahora. La luna se alzó en el cielo, de un blanco grisáceo inquietante, y luego una segunda luna, y una tercera. El patio estaba tan iluminado como si fuera de día, aunque la sombra entre los árboles muertos eran más intensas. James fue a coger agua, y observó el reflejo de las 3 lunas tremolar sobre la superficie del cuenco de piedra. Pensó en sus padres, muy lejos en Alicante, bajo la sombra del auténtico Guard. Ya debían de haberse enterado de lo que le había sucedido a Londres. A él, alguien les llevaría la noticia. No Lucy nunca aceptaría dejar Londres a su suerte. Cuando regresó a la pared, Matthew estaba apoyando la espalda contra ella, temblando. James intentó pasarle una copa de agua, pero Matthew temblaba demasiado para cogerla. James le llevó la copa a los labios y lo animó a beber hasta acabarla. No quiero vomitar otra vez, dijo Matthew ronco, pero James solo meneó la cabeza. Página 502. Mejor que morir de sed, replicó, mientras dejaba la copa en el suelo. Ven aquí. Tiró de Matthew bruscamente hacia él, la espalda de Matthew contra su pecho, y rodeó con los brazos a su parabatai. Había pensado que quizá Matthew protestaría, pero parecía estar más allá de eso. Solo se dejó caer, un peso alarmantemente ligero. Esto está bien, dijo cansado. Eres mejor que un abrigo. James apoyó la barbilla en el hombro de Matthew. Perdona, le dijo. Notó que Matthew se tensaba. ¿Perdona por qué? Por todo, contestó James. París, la pelea que tuvimos en el mercado de sombras. Cuando me dijiste que si yo no amaba a Cordelia, debería dejar que otro la amara. Estaba demasiado ciego para ver qué querías decir.
estabas, dijo Matthew, con cierta dificultad, bajo los efectos de un hechizo. Tú lo dijiste, te cegó, no, dijo James. No trates de disculparme. Lo que dijiste en el instituto, sobre lo de no ser capaz de enfadarte conmigo, preferiría que lo fueras. Incluso si no me culpas de nada de lo que hice bajo el control del brazalete, ¿qué de lo que pasó cuando ya estuvo roto? Debería haber pensado más en tus sentimientos, y no debería haberme escapado a París con Cordelia, repuso Matthew. Sé lo que debe de haber parecido, siguió James, en voz baja. Una crueldad inútil, voluble y sin sentido hacia Cordelia, y sin darme cuenta de nada de eso. En el nombre de un enamoramiento al que nadie, excepto yo, le veía ningún sentido, aún así era egoísmo. Pensé, me dije que no la amabas, y que yo sí la amaba, amaba estar con ella, porque es quien es, concluyó James, pero también porque ella no me conocía, como tú, de antes de que comenzara a beber. No realmente. Hubo un tiempo en que sentía cosas por Lucy, sabes, pero podía ver en sus ojos cuando me miraba que estaba esperando a que volviera a ser el de antes. El Matthew que yo era antes de coger una botella. Cordelia solo me conoció después de que yo cambiara. Matthew se rodeó las rodillas con los brazos. La verdad es que no conozco página 503. A la persona que seré cuando esté totalmente sobrio. No sé siquiera si me gustará esa persona, suponiendo que sobreviva para conocerla. James deseó poder ver la expresión en el rostro de Matthew. Matt. La bebida no te ha hecho más agudo, más encantador, más merecedor de ser amado. Lo que hizo fue hacerte olvidar. Eso es todo. Matthew sonó como si se hubiera olvidado de respirar. Olvidar, ¿qué? Lo que sea que te hace estar tan furioso contigo mismo, contestó James. Y no, antes de que lo preguntes, Cordelia no me ha dicho nada. Creo que compartiste tu secreto con ella, creo que es parte de lo que hizo que te enamoraras de ella. Deseamos tan desesperadamente estar con los que conocen nuestra verdad, nuestros secretos. ¿Has adivinado todo esto? Cuando no estoy bajo los efectos de un hechizo, soy sorprendentemente agudo, contestó James, seco. Y tú eres la otra mitad de mi alma, mi Parabatai. ¿Cómo he podido no adivinarlo? Respiró hondo. No puedo exigirte que me cuentes nada, yo te he escondido suficientes cosas. Solo que, si quieres contármelo, te juro que te escucharé. Hubo un largo silencio, luego Matthew se sentó un poco más recto, los Hirondale, siempre tan convincentes, inclinó la cabeza hacia atrás, mirando a las extrañas tres lunas. Muy bien, te contaré lo que pasó, nunca ha sido mi ciudad favorita, dijo Alastair, pero tengo que reconocer que prefería con mucho a Londres en su previo estado. Era mediodía, aunque casi no se podía distinguir, y Alastair y Thomas estaban cazando vigilantes en Bayswater. Había comenzado más como una misión de reconocimiento. Seguir a los vigilantes sin ser vistos, había dicho Ana. Descubrir dónde se reunían, y hacer posible, cómo se les podía herir o matar. Ya llevaban horas. Había visto a varios vigilantes y habían tratado de seguirlos, avanzando sigilosamente por las calles tras ellos mientras iban de un lado a otro, pero eso no los había llevado más cerca de saber cómo derrotarlos, ya que todo el mundo en la ciudad, mundanos, subterráneos, e incluso los animales, les dejaban amplio espacio. Mirándolos a distancia, no había manera de descubrir qué podían hacer en una pelea, o cómo sería posible detenerlos. Página 504. Lo habían decidido, el siguiente vigilante que vieran, se enfrentarían a él. Ambos iban muy armados, Thomas llevaba una alabarda y Alastair un largo shamshir, una espada curvada persa, además de los cuchillos serafines y las múltiples dagas del cinturón. En condiciones normales, Thomas se habría sentido bastante seguro, pero era imposible sentirse protegido en ese Londres. Caminaban por Westbourne Grove, más allá de las ventanas apagadas y sucias de Wetelis, unos grandes almacenes que ocupaban la mitad de la calle. Normalmente estaba abarrotado de elegantes carruajes, furgonetas de reparto y compradores impacientes. En ese momento no había ningún carruaje. Un único anciano estaba sentado de cualquier manera sobre el pavimento, como un mendigo, en el exterior del escaparate de la calcetería de caballeros, con la levita arrugada y el sombrero de medio lado, mascullando para sí sobre calcetines. Junto a él un destello de movimiento sobresaltó a Thomas durante un momento, pero solo era un paraguas de señora, abandonado y muy sucio, que antes había sido rosa,
se sacudía como un pájaro agonizante junto a un caro escaparate de sombreros, apenas visibles a través del cristal manchado de barro. Los sombreros también se veían sucios. No era un panorama especialmente alegre, y Thomas tuvo que darle la razón a Alastair. ¿Te refieres a que preferías Londres cuando no estaba aislado del resto del mundo, o que preferías Londres cuando los mundanos eran autónomos en vez de dirigidos como marionetas por un demonio? Preguntó Thomas, educadamente. Quiero decir, repuso Alastair, seco, que lo prefería cuando las tiendas estaban abiertas. Echo de menos comprarme sombreros. Salid, vigilantes, llamó en voz alta. Dejadnos que os veamos bien, me parece que en este barrio no hay ninguno, dijo Thomas. Hemos mirado por todas partes. Pero podríamos intentarlo en Hyde Park. Cuando estaba acompañando a Jessie y Grace a Grosvenor Square, vi a un montón de ellos allí. Siguieron por Queensway, que también estaba desierta y resultaba igualmente deprimente. Remolinos de basura de casi medio metro de alto habían volado contra la barandilla del lado este de la calle. Ambos se tensaron cuando vieron una figura con una túnica blanca y ondeante, y se relajaron. No era un vigilante, sino una joven niñera mundana con un delantal blanco, que empujaba un cochecito de niño, grande y elegante. Érase una vez. Érase una vez, estaba diciendo alegremente. Érase una vez, página 505. Cuando pasaron junto a ella, Tomás lanzó una mirada por debajo de la capota del cochecito y vio, aliviado, que no había ningún bebé, solo una colección de basura que la mujer debía de haber recogido de la calle, trapos sucios y viejos, periódicos arrugados, latas vacías, hojas muertas. Le pareció ver los brillantes ojos de una rata mirándolo desde ese nido de basura. ¿Durante cuánto tiempo podrían seguir así?, se preguntó Thomas. Se estaban alimentando, y a sus hijos. Se morirían de hambre o comenzarían a no tener cuerda algún día, como un reloj moribundo. Belial había afirmado que quería gobernar el nuevo Londres, iba a mandar en un Londres de cadáveres. Llevaría demonios para poblar las casas, las calles. Habían llegado Bayswater Road y la entrada al parque. Unas altas verjas de hierro forjado se hallaban abiertas a cada lado de un amplio sendero flanqueado de hayas sin hojas, que se extendía hacia una penumbra neblinosa. No había ninguno de los habituales grupos de turistas, ni gente paseando perros, ni niños volando cometas, o nada que estuviera vivo, excepto por un grupo de caballos paciendo la hierba tranquilamente. Una escena que hubiera resultado agradablemente bucólica, si no fuera porque todos llevaban riendas, tapaojos y colleras, y uno parecía arrastrar el eje roto de una calesa. De repente, Thomas captó a alguien pelirrojo metiéndose detrás de un roble. Parpadeó y volvió a desaparecer. Thomas, dijo Alastair. No le dé más vueltas, no lo hago, mintió Thomas. Entonces, ¿qué ha pasado con Cordelia y Lucy? ¿Sabías que iban a ir a Edom? Esa mañana, Jessie les había enseñado a todos la nota de Lucy, en la que explicaba que Cordelia y ella habían encontrado una manera de llegar a Edom, el reino de Belial, y se habían ido allí esperando poder rescatar a James y Matthew. Todos habían reaccionado como Thomas se esperaba que lo hicieran. Ana estaba furiosa, pero resignada. Ari y Thomas habían intentado ser optimistas. Jessie guardaba silencio y se mantenía firme, y Grace guardaba silencio. Solo la respuesta de Alastair le había confundido. Había parecido como si nada de eso fuera una sorpresa para él. No sabía qué había planeado exactamente, contestó Alastair. Pero Cordelia me pidió a Cortana ayer, y se la di. Era evidente que se estaba preparando para algún tipo de plan. ¿No pensaste en intentar detenerla?, preguntó Thomas. He aprendido, respondió Alastair, que cuando a mi hermana se le mete algo en la cabeza, no sirve de mucho tratar de detenerla. Y además, página 506. Lo hemos perdido, dijo Alastair, disgustado. Por el ángel, no estoy seguro, repuso Thomas, sin alzar la voz. El silencio no resultaba reconfortante, sino que, de algún modo, estaba mal, igual que las sombras estaban mal. Saca tu arma, susurró, mientras preparaba su alabarda. Alastair lo miró un momento, con ojos entrecerrados. Luego, pareció decidir confiar en Thomas. Y comenzó a sacar su shamshir, justo cuando una figura vestida de blanco saltó desde el techo del vagón y tiró a Alastair al suelo. El shamshir saltó volando de la mano de Alastair, y Vigilante y él rodaron por el suelo irregular. El vigilante inmovilizó a Alastair en el suelo, no había forma de que pudiera alcanzar su cinturón de armas.
En vez de eso, se arqueó hacia atrás y golpeó al vigilante en la cara. «Alastair», gritó Thomas. Corrió hacia el lugar donde Alastair forcejeaba con el vigilante. Le estaba golpeando una y otra vez, y el vigilante sangraba, salpicando gotitas rojo oscuro sobre la grava del entre raíles. Pero parecía impasible. Si los golpes le hacían daño, no mostraba ninguna señal. Tenía una larga mano blanca alrededor del cuello de Alastair, y mientras Thomas lo miraba, comenzó a apretar. Algo estalló tras los ojos de Thomas. No recordaba haber cubierto la distancia entre su posición y la del vigilante, solo que se encontró sobre él, blandiendo la alabarda. El arma de asta golpeó al vigilante, el hacha de la cabeza se estrelló contra el hombro de la cosa, que gruñó pero siguió estrangulando a Alastair, que ya tenía los labios azules. Presa del pánico, Thomas tiró de la alabarda, y se llevó la mitad de la capa del vigilante con ella. Captó de un vistazo su cráneo sin pelo y de la nuca, donde había impresa una runa escarlata demoníaca. Actuando por instinto, Thomas volvió a blandir la alabarda, y esa vez llevó la hoja directa a la runa, cortándola por la mitad, destrozando el dibujo. El vigilante saltó poniéndose en pie y soltando a Alastair. Los restos rotos de su hábito blanco estaban empapados en una sangre roja casi negra. Fue tambaleándose hacia Thomas y lo agarró con las manos como garras de hierro. Lo lanzó con fuerza. Thomas voló por los aires y se estrelló contra el costado de un vagón. Resbaló hasta el suelo, atontado. Había perdido su alabarda por alguna parte, pero la cabeza le pitaba tanto que no podía buscarla. Notaba el sabor de metal en la boca. Se forzó a levantarse, a moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo observar con la vista nublada cómo el página 509. Vigilante se retorcía y sufría extraños espasmos. Cayó de rodillas, y algo peculiar pareció surgir de la herida sangrante de la nuca. Largas patas finas, antenas rascando el aire, empujando para liberar al demonio quimera. Reptó saliendo del cuerpo inmóvil del hermano silencioso, con el abdomen palpitando, y los verdes ojos reluciendo mientras se fijaban en Thomas. Saltó hacia él, mientras una piadosa oscuridad cubría a este como una cortina.